Hola, qué bueno encontrarnos otra vez. Hoy vamos a hablar con el colega Jesús Briceño. Por supuesto, por cortesía de mis amigos de Sirius, tienda de culto, donde pueden encontrar películas frescas a los que andan en la onda analógica, películas, cámaras. Pueden también conseguir unas cámaras digitales bastante interesantes como juguete y unas cámaras instantáneas maravillosas. eh, Nos acompañan acá nosotros hoy. Por favor, búsquenlos si están interesados en la fotografía. Pueden encontrar algunos juguetes interesantes y unas cosas más serias como la película fresca, que es ah, algo importantísimo para quienes están entrando en la fotografía analógica, buscando otras nuevas formas de expresar. Si quieren ayudarnos acá, aquí de este lado de la pantalla, perdón, este dedo está amarillo por la nicotina, aquí de este lado, van a encontrar algunos de los libros que he publicado en Amazon. Cómprenlos o léanlos, y me harán una mano con todo esto. Ahora voy a invitar a Jesús Briceño, fotógrafo, docente, colega. Lo maravilloso es que el pana es colega porque él es egresado del UPEL Caracas, aunque yo soy de UPEL Maracay. Eh, es un personaje bastante particular, bastante singular, quien fue, por supuesto, primero fotógrafo y después estudió en la universidad, y por tanto tiene una visión que deberíamos explorar y conocer un poco más. La fotografía es algo más que técnica, y Jesús tiene cosas que contarnos alrededor de lo que hace. Voy a invitarlo en este preciso instante para que se una con nosotros. Aquí. Jesús está unido. Jesús, por favor, acepta la invitación a unirte al video. Oh, aquí está Jesús. Aquí viene Jesús, aquí viene Jesús. Parece, bueno, estamos en la Navidad, por ahí dicen, ¿no? Ya falta poquito. Jesús, ¿cómo estás? Un placer Hola, ¿qué tenerte. tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas Es, noches. Ya un- va, es déjame un, ajustar aquí un poquito. es un placer tenerte por acá en Notas Fotográficas. Este, sabemos, leí tu currículum y vi que has hecho cursos con gente bastante interesante, que haces un trabajo bastante interesante como artista y además haces un muy buen trabajo a nivel comercial. Cuéntanos un poco a todos, preséntate por favor. Cuéntanos algo de tu historia, de dónde vienes. Bueno, yo soy caraqueño. Nací en 1985, tengo ya 40 años. Empecé la fotografía a los 17 años, estudiando con fotografía analógica con Hernán Villar, que era un profesor de fotografía del SENAC, que también tenía un laboratorio en la avenida Andrés Bello. Entonces él tenía cursos nocturnos, y yo fui a hacer varios cursos con él. Viste clase con el maestro Hernán Villar. Eres Sí, no un... sabía que la conocía tampoco. Oh, Sí, oh, oh, Hernán Villar fue mi primer profesor de fotografía. Fotografía analógica, me compré mi camarita fotográfica, mis rollos, mis cosas, y empecé, o sea, yo salgo, me graduó del liceo y decidí buscar medios expresivos. O sea, tenía esa necesidad de expresarme, de comunicarme, de buscar medios. Entonces, compré una guitarra eléctrica y compré una cámara analógica, una Nikon, todavía la recuerdo muchísimo. Y me quedé con la cámara. oh, sí, sí, la cámara era un juguete muy divertido. Las cámaras, los equipos analógicos eran otra historia. Sí. Eran muy, muy Y bueno, divertidos. de ahí para allá ya fue historia, pues no Empezaste la he con Hernán soltado. Villar. Qué maravilla. Sí, Hernán, cuando se fue, me quedó debiendo un artículo. Me imagino que la próxima vida me lo pagará. Conversábamos bastante por acá. Mira, cuéntame algo. Eh, Hiciste los cursos con Hernán Villar y después te fuiste para Lupel. ¿Qué estudiabas tú en Lupel? sí. En la UPEL estudié artes plásticas, pero antes de entrar en la UPEL estuve 2 años en un instituto estudiando audiovisuales en el UTIRLA, pero no sentía que estaba haciendo verdaderamente lo que quería y no profundizaba verdaderamente en lo que quería. Así que decidí irme a Lupel a estudiar artes plásticas y ahí fue donde me quedé, sin duda. Me gradué ahí como profesor de artes plásticas. Luego hice
en la UPEL de Miranda, hice el diplomado de fotografía y luego hice otra vez en la UPEL de Caracas, en el Pedagógico de Caracas, hice una maestría en estética del arte. Así que Ese fue en el, básicamente en el Ciso Martínez, ¿no? Era donde daban ese en el diplomado. CISO, ujú. En el Ahí CISO Martínez usa, hice el diplomado. ahí había un profesor que usaba uno de mis textos para su clase. No recuerdo el nombre del Ah, profesor. imagínate. Un texto que se llama De la selfie al autorretrato. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, no? Ah, ok, Eh, bueno, hace ¿Qué muchísimo pasa? tiempo también. Estoy hablando empezandito el siglo XXI, hace un rato de eso. A mí me llama mucho la atención gente como tú, o como yo mismo, que viene de ser fotógrafo y de repente pasa por el tamiz de la universidad. ¿Qué te trajiste de esas clases de artes plásticas a la fotografía? Bueno, no, el estudiar artes plásticas fue un antes y un después, fue alimentando muchísimo mi capacidad de componer, eh, de trabajar el color, la importancia de las texturas, el concepto, la idea de lo que es conceptualizar eh, la fotografía o alguna de las piezas que he expuesto durante muchísimo tiempo, me dieron muchísimas herramientas comunicativas y en la fotografía lo fui canalizando, sin duda, porque bueno, 17 años, empezando un laboratorio, una cosa muchísimo más técnica que tanto podía decir yo si no tenía esa capacidad comunicativa tan profunda que uno tiene cuando estudia una carrera universitaria. O sea, fue sin duda y permitió que evolucionara muchísimo mi trabajo artístico, pero yo decidí trabajar a nivel artístico cuando me graduó del pedagógico y empiezo a estudiar la maestría. Ya los últimos semestres en el pedagógico, 2010, 2011, ya tenía mis primeras participaciones artísticas en algunos salones, en algunos espacios. Fui ya avanzando poco a poco. Ya en el 2013 tenía ya participación muy importante, salones muy importantes en Venezuela y en algunos espacios también internacionales ¿Dónde has que expuesto? marcaron la diferencia. Que lo Yo he recuerdes. puesto que pueda recordar, bueno, en la Sala Mendoza, que el premio Eugenio Mendoza, uno de los espacios más importantes ¿Que ganaste del el premio país. en Mendoza? No, no lo gané, pero participé. He puesto Oh, qué bien. he sido invitado también en Jóvenes Confía 2 veces, en una me gané una residencia artística, he participado en diferentes salones eh, en Caracas, algunos que ya no existen, otros que fueron ediciones muy cortas, o sea, he participado por todo este tiempo, bueno, un centenar de espacios que poco a poco también han ido desapareciendo. En 15 años, un centenar de Y espacios. en 15 años ha pasado de todo, ha pasado de Por todo, sí. eso, sí, no, y además a ti te tocó, Ujú. más adelante vamos a ir tocando este tema, pero a ti te tocó una época complicada, complicada para la Sí, fotografía. totalmente, totalmente. En el siglo Sí, XX el sí. asunto era otro distinto. Sí, ya después Eh, del 2015, 2013, los espacios de confrontación artística era espacio bastante difícil, quizás estaban dominadas más que todo por artistas que estaban consagrándose o estaban consagrados y poder calar en eso fue bastante difícil. Yo creo que la generación actual se le ha hecho muchísimo más difícil que a mí porque habían convocatorias, habían salones de jóvenes artistas, habían premios, había un estímulo, había difusión. Ahorita es muy difícil, es muy poco lo que pasa. Entonces, poder ver esa generación y poder ver esas confrontaciones que son necesarias es complejo. bueno, una de las cosas interesantes, y lo puedes ver acá en el canal y a todos los que quieran, están empezando a salir salones autogestionados donde tienes que poner algo, pero yo creo que es la única manera que hay ahora de mostrar el trabajo, Sí, porque tú no eres lo que dices que haces, tú eres lo que haces, tú eres totalmente. lo que muestras, tú eres lo que está en una pared.
Como el fotógrafo. El fotógrafo, tú puedes ser, los fotógrafos somos los mejores artistas del mundo solo porque nunca mostramos lo que no nos gusta. Bueno, tenemos esa posibilidad de... Bueno, en justicia lo tienen todos realmente. Yo afortunadamente crecí rodeado de un montón de artistas, muy buenos amigos, de parranda, por supuesto, artistas, y ninguno de ellos mostraba nada que no le gustara y solo muestran lo que les Pues claro. parece interesante. Mira, ya una de las cosas interesantes es que además tú tienes una faceta docente no solo por el título, sino que además te abocaste a ello. ¿Qué te trajiste tú de este pregrado y este posgrado? Porque debes haberle aportado algunas cosas a lo que diste después. Me dice que estuviste por 10 años, fuiste docente de Abecofa. Wow, no fueron 2 días, un 10 lustro, años, sí. No, yo creo un que hasta más. rato, Claro. Digo 10 años por poner un número redondo, pero yo empecé en Abecofa, si no me equivoco, en el 2013, en el 2014, creo que son más de 10 años. un rato. Hasta hace 2 meses que decidí renunciar por decisión propia y por temas también personales dentro de la institución. Pero sí, 10 años trabajando en la escuela Becofa, formando muchísimas generaciones de fotógrafos, pero también aprendiendo muchísimo. Y eh, me pasaba que, bueno, que una de las cosas que reconocían los estudiantes era que yo, aparte de ser fotógrafo, era docente y eso generaba un plus porque el proceso de aprendizaje, las herramientas que yo utilizaba para que ellos aprendieran, mis dinámicas, estaban enfocadas en eso, en lo pedagógico. Y los demás docentes eran simplemente fotógrafos, entonces no tenía ese complemento o esa didáctica que tiene un docente para enseñar, que es una ventaja gigantesca. Y la fui explotando muchísimo, la fui explotando muchísimo por todo ese tiempo, fui desarrollándome muchísimo como fotógrafo, fui aprendiendo muchísimo como fotógrafo y puedo decir que mucho de lo que soy en todo lo que pasó durante esos 10 años es gracias a todo lo que aprendí de mis estudiantes en Abecofa en esos años. Y como profesor, egresado de Luper, repito, porque lo digo con orgullo, somos la universidad más grande del país, así que tenemos Sí. que tener cierto orgullo por ello. Este, ¿qué te llevaste tú a las aulas de tu profesión? ¿Cómo fue el antes? ¿Cómo pensabas estudiar diseño fotógrafo antes de la universidad? ¿Cómo piensas estudiar diseño fotógrafo luego de la universidad? ¿Y cómo piensas estudiar diseño luego de haber pasado ese gran tiempo dando clases? Bueno, son fases diferentes, gigantescas, además que el trecho histórico es larguísimo. O sea, trato de recordar el Jesús Briseño que sale de la universidad y empieza a dar clases. Empieza un liceo con chicos muy jóvenes que quizás no tienen esas inquietudes artísticas, algunos sí, algunos no. Tengo la suerte de haber dado clases durante unos 5 años en un liceo de Fe y Alegría y muchísimos de mis estudiantes todavía tenemos contactos y lo recuerdan y me comentan. Creo que fue una fase sumamente importante. Luego voy a la fase de profesor universitario, quizás un poquito más hacia la educación de adultos, que para mí es donde decidí quedarme. Y todo lo que me llevo del pedagógico a, a la Becofa es, bueno, no sé, yo creo que los que verdaderamente se pueden dar cuenta de eso son los estudiantes que les pude haber dado yo. Yo espero que haya sido lo mejor, que haya sido lo mejor porque además soy sumamente curioso, me gusta muchísimo saber qué pasa, me gusta muchísimo prepararme bien en una clase, o sea, todas esas herramientas que me dieron en el pedagógico, esa seguridad, la posibilidad de desenvolverme, es una ventaja gigantesca, gigantesca y creo que es lo que pude darles, pues. Lo bueno que pude darles del pedagógico, formarme como docente y como artista, porque además también eh, hacía muchísimas referencias
de algunos artistas o de algunas obras importantísimas y establecía vínculos con la fotografía, porque para mí no solamente la fotografía es lo que pasa con la cámara, es también esa educación visual que complementa una cosa con la otra, saber de arte, saber de cine, saber de fotografía, saber de literatura, saber de un montón de cosas, saber de cultura, es alimentar esa creatividad, esa mente inquieta, para mí es importantísimo. ¿Cómo es para Jesús Briceño, fotógrafo, la intención comunicativa en la imagen? ¿Como docente o como Te fotógrafo, estoy, me le dice? estoy preguntando al Es pana que, fotógrafo. bueno, eh, como artista, mi intención comunicativa es inquietar, sin duda. O sea, para mí es fundamental que confronte una de mis obras como artista, cuestione qué pasa, cuestione la obra, cuestione el momento político en el que está, porque bueno, soy fotógrafo y soy artista visual, pero dentro de lo que sería artista visual, soy un artista político que toca temas políticos y sociales, y para mí es fundamental que exista ese proceso reflexivo en el espectador. Es muy, Ah, muy importante. hay una pregunta que no te hice porque no la vi por ningún lado, pero ahora me parece pertinente. ¿Nunca pasaste por un medio de comunicación? No, ¿Nunca hiciste no, reporterismo gráfico? No, no, no. nunca, Vale, no, no, no pasa nada. Es que, nunca. claro, tú eres de otra generación. Usualmente los de mi Sí. generación todos pasamos o por un periódico, o por una revista, o por dos periódicos, o por tres, no importa, No, me habría o por varios encantado, periódicos. me habría encantado. Yo estaba estudiando audiovisuales en el UTIRLA y como era muy joven y estaba empezando, pero tenía buena formación fotográfica gracias a Hernán, una vez me llamaron de Últimas Noticias para hacerme una entrevista, y eso es lo único que realmente pasó con los medios de comunicación. Me hicieron una entrevista, mi portafolio siempre ha sido más artístico que reporteril, y lo evaluaron, y bueno, no pasó nada, eso fue lo más cerca. Pero no, nunca he trabajado en un Bueno, aquí periódico. secreto, secreto entre tú y yo y todos los que nos están escuchando, no es nada del otro jueves. Es muy divertido, pero no es nada del otro jueves. Que me perdonen los panas que son reporteros todavía, que siguen siendo, eh, ¿cómo que se llama? Corresponsales, pero no es nada del otro jueves. Es muy Claro, pero divertido, quizás eso uno sí. aprende o Oh, otro mira, contexto, otra chamo, dinámica. lo que pasa es que tú llegaste tarde, pues si hubiese llegado a los 90, 3 meses en el periódico, hubieses aprendido lo que has aprendido en estos últimos 15 años, lo hubieses aprendido en 3 meses, con los monstruos con los que Seguramente. uno se encontraba en los periódicos, que eran panas que tenían 20, 25 años, y que te dan un lepe cuando tú decías, mira, pero ¿qué esto? Porque a mí me enseñaron en la escuela tal vaina, y los tipos te dan un lepe y Claro. decían, no, así no es, Briseño, no le pares bola, hazlo así, 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 así. Uno aprendía, pero esto era simplemente una pregunta que tenía que hacerte. Sí. No, nunca Eh, trabajé con medios Me ha de dicho comunicación. que has expuesto una centena de veces. Dijiste una cosa muy interesante, que es algo que siempre digo yo, de las que me acuerdo, porque, no sé, yo expuse mucho en algún momento, tanto que tenía una regla que era 3 colectivas o una individual al año. Que había que ponerse así serio porque si no te quemabas, pues quemabas la obra. Tú no ibas a Ujú. sacar, tú no haces 10 portafolios al año, tú haces uno, que acaso. Claro, Si acaso haces uno y dices, coño, y aquí tengo que mandar para acá y tengo que poner. Y bueno, llegó un momento en que me invitaban a muchos sitios y yo decía, no, bueno, si es una colectiva, sí, entonces uno en 10 años de repente dice, "Ah, ¿cuántas colectivas tengo? Y todavía tengo currículum guardados aquí en el correo electrónico y los busco en el que usaba yo en la época universitaria, que todavía está activo, afortunadamente porque no era Hotmail. Y decía, wow, y yo puse aquí y se me olvida, yo creo que a ti debe pasarte lo mismo. totalmente, Ah, totalmente. sé que aparte eres artista, ¿no? Aparte docente.
Cuéntanos un poco a todos, porque esto es algo que realmente me interesa y seguramente a alguien más le interesará. ¿Cómo es tu proceso creativo? Cuando decides tú abordar un tema, ¿cómo abordas ese tema? Bueno, yo toco temas, como te dije anteriormente, o sea, mi trabajo siempre ha sido social y siempre he tocado temas que reflexionan a partir de lo que me ha tocado vivir como individuo en el país en el que estoy. Entonces, mi proceso creativo siempre empieza a partir de un detonante, o sea, algo que explota en mi cabeza o algo que me genera una emoción específica y después comienzo a pensar cómo puedo transformar ese sentimiento o esa idea en una obra. Y digo Tú haces una un, obra porque tú puede haces un- ser diferentes ajá. medios. Tú haces un guión, un storyboard, o simplemente te vas dejando llevar por la intuición y después reúnes todo el material y armas No, algo. yo hago bocetos, escribo muchísimo, empiezo a pensar cómo puedo canalizar ese concepto en la fotografía, o si a lo mejor en fotografía es un medio que se queda corto, utilizo el video, o genero una instalación audiovisual, o sonora, o puedo hacer un performance, que lo hice muchísimo, quizás en la actualidad ya no trabajo tanto con el performance, con el cuerpo, pero va sucediendo de formas muy particulares. Sobre todo en la época en la que estuve sumamente productivo, que fue el 2015 hasta el 2020, que estaba muy pendiente de todo lo que pasaba en el país y una forma también de asimilar eso que pasaba en el país era convertirlo Podría, en obra de arte. podría decir que esa fue tu época de la bronca. Sí, todos pasamos por una época, cuando decimos ser artista político, pasamos una época en la que queremos escupir, decir las cosas con muchísima fuerza, y después viene un proceso más de madurez donde buscas quizás un lenguaje más sutil, donde hay un trasfondo muchísimo más potente, más eh, como diferentes capas de profundidad hasta que puedas, como una cebolla, hasta que llegas al centro y te das cuenta que lo que hay allí es más profundo de lo que parece. ¿Has leído? Bueno, no, vamos a seguir, perdón, me voy a poner muy intenso. Entonces tú te montas y haces bocetos, montas un trabajo, antes de agarrar la Yo hago cámara, bocetos. montas el trabajo completo. Sí, la cámara es lo último que toco. De hecho, Oh, es interesante. lo último. Yo busco, hago bocetos, busco referentes, artistas que hayan tocado quizás el tema en otra época, independientemente del medio, reviso cómo lo abordó. A veces consigo algunas cosas interesantes, a veces no. Quien es, por ejemplo, uno de los temas que he estado tocando durante estos años, que son las migraciones, la diáspora, Ok. la pérdida a partir de ese acontecimiento que ha tocado como país. Busco muchísimos artistas que hayan hablado de ese tema, que globalmente hay miles, y también establezco quizás ese pequeño estudio, leo muchísimo, leo entrevistas, leo algunos textos o artículos y voy construyendo bocetos, cómo puede funcionar, me voy proyectando eso, esta imagen puede funcionar, si combino esta imagen con este elemento, y de último, literalmente, agarro la cámara porque lo que sucede en mi mente, ir cosechando esa idea, es lo que para mí es la obra. La obra, el medio es la cámara. Eres un artista estructurado. Sí, yo creo que sí, yo soy bastante desordenado para eso, pero sí, soy un artista bastante estructurado. Tengo cuadernos de bocetos con fechas, con los materiales que voy a utilizar. Antes de montar una instalación hago bocetos, mediciones, de qué tamaño es la pared, todo ese tipo de cosas, de qué tamaño tienen que ser las fotos, todo ese tipo. eh, Todo Wow, eso lo pienso muchísimo, lo pienso wow, muchísimo. Sí, wow, puedo wow, pasar wow. años, a lo mejor un año. La última pieza que hice grande, a gran escala, duré aproximadamente un año pensándola, pensando cada detalle, cada acción que iba a hacer, el tipo de papel, cómo lo iba a montar, porque conceptualmente todo tenía que tener un sentido, todas las decisiones tenían que tener un sentido y tenían que acoplarse. No, como artista no soy, no,
no dejo que la cosa fluya simplemente. Siento que todo tiene que tener una, una razón Tú, conceptual, más allá de la imagen. sí, para mí es difícil esta, si alguien me lo hiciera a mí sería muy complicado responderla. Pero, ¿cuáles son los artistas que te han influido más a ti? Bueno, venezolanos tengo muchísimos. Tengo artistas Exacto. que han marcado quizás muchísimo mi forma de ver. Uno es Nelson Garrido, Juan Torres, otro fotógrafo que ha marcado muchísimo mi forma de ver por la manera en que tocan temas sociales con tanta crudeza. Eh, Ai Weiwei es un artista que siempre estoy revisando porque también creo que es increíble. Me gusta muchísimo el trabajo que hace Ai Weiwei, este chino que además estuvo preso, la historia, todo la manera en que lo aborda con tanta sutileza, o sea, y todo lo que hay detrás de sus decisiones, de los temas que toca, creo que tiene un trabajo impecable. Son los artistas que siempre ando revisando. Me gusta muchísimo revisar artistas latinoamericanos. Me gusta muchísimo revisar lo que hace el artista latinoamericano, porque creo que es un sentimiento y una sensación muy diferente a la que puede ser del resto del mundo. Es Ah, como si el lenguaje latinoamericano sufriera de esa misma enfermedad o padeciera de ese mismo problema en toda la región. bueno, yo tuve la oportunidad forzada de conocer todo Sudamérica y puedo dar fe de lo que dices, ¿no? Eh, en toda Latinoamérica somos distintos, pero muy parecidos en el fondo. Sí. Me parece que de todo lo que tú me hablas, Nelson Garrido debe haber sido una fuerte Fue un antes y un después. influencia, Eh, porque Nelson vive y respira, y me perdonan por favor por la expresión que va a ser muy criolla, en chocar el carro, en decir, este soy yo, esto es lo que yo pienso, si no te gusta, pues triste, pero así es que lo veo y así va. sí. Tú vas por ahí también. Él es un transgresor. A él le encanta, ni siquiera le gusta que lo llamen artista, él es un transgresor. Y es un transgresor como artista y es un transgresor como docente porque lo conocí de las dos formas. Quizás en este momento no me siento tan visceral como es Nelson, pero lo fui, lo viví, lo disfruté muchísimo en esa etapa. Pero mi trabajo fue evolucionando quizás más hacia lo poético, hacia reflexionar hacia cosas muchísimo más delicadas, más sutiles, pero entendiendo que detrás de la obra hay un contexto muchísimo más fuerte. Oh, interesante. Fuera de esto, cuando puedas darle una revisión a lo que es la ironía platónica, y si quieres conversamos después un poquito de eso fuera del aire, estoy a tu orden. Me encanta eso que estés hablando de que busques el modo poético, porque es la única forma eh, de comunicar tu opinión más allá del momento político. Sí, Porque es así. si tú conviertes tu obra en un manifiesto político, la matas, porque le das tiempo de vencimiento. En cambio, si tú muestras tu obra y para ti lo estético encubre todo eso que tú quieres decir, pero está allí. El observador interesado dirá, wow, mira lo que hizo el pana. El que no dirá, wow, mira la imagen, qué interesante. Me imagino que tú vas más o menos por ahí. Exacto. Qué bueno, yo vivo haciendo esas cosas y vivo transgrediendo y después me río porque eh, otro día contaré las historias, ¿no? Pero por ejemplo, lo que quedó en el Michelena, cuando yo lo paso, mi esposa me dice, ¿tú estás seguro que eso va a quedar? Y yo le digo, bueno, no tengo ni idea, porque es un náufrago. Yo he dado en bautizar a los náufragos a la gente que vive en la calle aquí en Caracas, que es algo que no te encuentras en Maracay. Me imagino que en Maracay hay mucho espacio, pero aquí en Caracas tú caminas por el centro y te encuentras siempre. Si tú caminas muy temprano, siempre te encuentras gente durmiendo en la calle. Yo viví en el centro de Caracas un par de años
y veía eso todo el tiempo y me parecía eh, sorpresivo, sobre todo porque la gente los ignora, les pasa por un lado y no existen. Y yo mandé un náufrago para el Salón Michelena y quedó en el Salón Michelena y está en catálogo. De hecho, yo iba hasta, mi esposa me dice, ¿qué hacemos con esa foto? Yo, mira, cielo, no la podemos poner en ningún lado, pues esa vaina nos va a deprimir a los dos. Y si la cambiamos, no la vamos a cambiar porque esa pieza se va a convertir en una instalación cuando se pueda. Porque tengo que decir, mira, yo dije esto en el 2024 y esa vaina estuvo en un salón nacional, así que me lo tienes que mostrar. Y yo te voy a explicar por qué es una instalación. Pues me lo mandaron hasta con la ficha técnica del Michelena. Entonces puedo hacer algo con ello y me parece muy divertido. Y qué bueno que tú también lo estás haciendo. Me parece que la rebeldía es algo que no debe perderse. La rebeldía debe estar allí. Pero la rebeldía elegante, no panfletaria, porque la panfletaria, pues ahí están los partidos políticos. Nosotros estamos para decir nuestra rebeldía de modo lo suficientemente elegante para burlarnos en el alma de todos, que es lo que nos toca, ¿no? Mira, vamos un momento y eh, ya hablamos de tu proceso creativo. Ahora, cuando tú expones, ¿cómo escoges los materiales donde vas a montar? ¿Eres un tipo clásico como yo que solo trabaja con foto impresa en papel químico o haces otras instalaciones? Bueno, he hecho muchísima ahora con foto impresa en papel químico y montada lo más clásica posible, su marquito blanco. Funciona muy bien, si la idea funciona muy bien. Pero he querido durante estos últimos años sacar la imagen bidimensional de la pared y volverla objeto, volverla un elemento interactivo, volverla tridimensional, volverla desecho, volverla sonido. Es importantísimo para mí. Entonces, una de las cosas que me ha pasado es que dentro de las dinámicas de ir formándome o de ir haciendo cursos con personas que ya llevan muchísimo tiempo en el arte, es pensar en la posibilidad de ver el trabajo fotográfico que hago rompiendo esa estructura bidimensional, que creo que es importante. Y con Hernández 10, la última vez que lo vi y conversamos en un taller que dio aquí en Caracas, cuando estuve de visita, cuestionó muchísimo eso, cuestionó la idea de hasta cuándo la fotografía pegada en la pared con el marquito blanco y el vidrio, hasta cuándo, o sea, ya basta. Y eso fue algo que me generó un chispazo en la mente y me obligó a pensar en el medio en el que trabajo desde otra forma. Y la verdad es que ha resultado muchísimo. Entonces pienso en la fotografía como objeto, como elemento bidimensional, como algo que sobresale de la pared, que se convierte en otras cosas, sigue siendo fotografía, pero la pienso en transformarla en otra cosa. La pienso también como libro objeto, la intervengo, la abro, la destruyo, la vuelvo a construir. O sea, he pasado por diferentes fases experimentales, desde lo más tradicional y clásico en la fotografía hasta lo más experimentado. O sea, la fotografía para ti es un medio, no un fin. Totalmente. La fotografía para mí es un medio. Es el medio quizás con el que yo puedo decir que me ha acompañado más de la mitad de mi vida, sin duda, porque empecé desde muy joven. Es un medio en el que conozco muy bien, es un medio en el que me va muy bien, es un medio en el que ahorita, del cual vivo actualmente, eh, gracias a esa parte comercial que también hago. Pero a nivel artístico es un medio, sin duda, porque además tengo la capacidad de poder utilizar otros medios tecnológicos audiovisuales que se complementan muy bien y que hablan también de la contemporaneidad. Ok, este, veo que tiene un par de, no sé si son exposiciones que se llaman Despatriados, Kintsugi y el vuelo de la libélula. Sí, Conectan temas de identidad, fragilidad y reconstrucción. ¿Qué sentido hay detrás de tu obra? ¿Qué bueno, es lo que quieres tú? ¿Cuál es tu bronca? ¿Por dónde sale? lo que pasa es que ahorita es bastante delicado hablar un poco sobre el tema con el que he venido desarrollándome durante quizás
esos primeros 10 años, porque era un crítico social de lo que hemos venido pasando como país. La primera exposición que hice en la ONG de Nelson Garrido, que se llama Despatriado, Ok. era una transcripción a la imagen del prócer. Era un estudio a partir de la transgresión de la imagen del prócer, a partir de lo que representa el dinero y de los símbolos que contenía el billete, el dinero, o sea, los próceres. Bolívar, eh, todos los próceres que nos han acompañado a partir de la historia. Pero como ha sido un objeto que se ha devaluado y que ha perdido su valor, a nivel simbólico también creo que es una forma de transgresión a ese símbolo histórico. Entonces fui construyendo a partir de esos elementos piezas visuales, fotografía, instalación, video, que reflexionaban en ese entorno. Además que era quizás la devaluación más grande que yo había vivido desde que tengo conciencia. O sea, la locura de quitarle los ceros, la locura de ver el dinero en la calle, pero es que más allá de ver el dinero, veías la imagen de Simón Bolívar, veías la imagen de Miranda, y cómo se iba deteriorando, cómo se iba pisando, cómo se iba volviendo basura. Para mí era sumamente interesante. O cómo perdía rápidamente el valor. Se convertía en un objeto de desecho. Era sumamente importante. Despatriados se convierte en eso. Son estos próceres que han sido transgredidos. Y esa exposición estuvo en la organización de Nelson Garrido y estuvo en el MATSUL. Yo me la llevé al MATSUL al año siguiente y estuvo allá como parte individual. Esa fue mis dos primeras individuales aquí en Caracas y en Maracaibo. Eh, con la otra que es Kitsuchi, eh, lo que hice fue también reflexionando a partir de los símbolos patrios, que son quizás esos elementos que nos arropan como sociedad y lo que representa ese objeto sagrado. Reconstruí una serie de platos rotos del escudo de Venezuela. Estaban unos pequeños platitos que los fui quebrando y reconstruyendo con como esa necesidad de agruparlos, pero además estaban quebrados, estaban deformes, que hablaban de un país que también estaba quebrado, que buscaba reagruparse, que buscaba como quizás su forma original, que buscaba volver a reconstruirse, pero que además tenía muchísimas grietas. Kisuji es una filosofía japonesa de reconstruir lo que se quebraba, pero esto era una ironía, porque yo no estaba buscando reconstruir, era muy difícil reconstruir, era más Estos son bien lo que lo aceptar reconstruye esa con plata ruptura. o con oro, Sí, el eso es lo que Kitsuji. hacían los japoneses, Ok. bueno, todavía lo hacen muchísimo, Sí. agarran una vasija que se quebró y a partir de eso, bueno, le dan ese valor, lo reconstruían, lo utilizaban lo reconstruían utilizando plata u oro y además le revalorizaban el objeto que a partir de sus cicatrices visuales tenía esa belleza. Nosotros no solemos hacer eso. Kisuji es una ironía de un país que está quebrado y que no se ha podido Oh. reconstruir y que no va a tener esa revalorización, pero que busca su forma original de pensar en la posibilidad de convivir a pesar de las grietas, de eso roto, de eso que está dañado. Entonces son unos pequeños platicos que intervine y fui haciendo fotografías de ese platico, y hice objetos, agarré el platico y lo fui, los pedacitos, los trocitos del platico del escudo los fui encapsulando en resina y se convirtieron como una fragmentación de ese elemento visual que no es solamente el plato, sino lo que contiene el plato, que es el escudo de Venezuela. Entonces, eso Sí. estuvo expuesto en una galería importantísima aquí en Caracas que se llama De Museo. Ok. Este, y la última exposición individual que tuve, que se llama El vuelo de la libélula, fue en Madrid, en España, el año pasado. Oh, Gracias a qué una bien. residencia artística que me gané. Y allí estuve trabajando eh, con las migraciones y desde diferentes perspectivas. Las migraciones desde Venezuela, desde la proyección desde Venezuela, a partir de las personas que intentaban salir por el mar y que fueron falleciendo, sobre todo por la parte de Sucre, que hubo una época en la que salían muchísimos barcos Sí. intentando salir del país y muchísimos de esos barcos se fueron perdiendo y muchísimos de esas personas fueron apareciendo flotando en las costas de Sucre muertas. Entonces, a partir de ese
de ese suceso, porque aquí pasan tantas cosas que es difícil atajarlas, yo construí una pieza que hablaba de recoger esos cuerpos y posarlos en una instalación que fue la que se ganó el premio que me permitió ir a España. Y en España trabajé en una ONG de migrantes, Ok, qué de personas bueno. que venían de todas partes del mundo, huyendo por la guerra, huyendo por los conflictos sociales de Ucrania, personas que venían de China, huyendo porque en su país la homosexualidad era ilegal, huyendo porque sus familiares estaban involucrados en la guerra de Irak, de Irán. O sea, fue una cosa global totalmente y me permitió retratarlos, intervine en los retratos, agregué textos, pero quizás fue un tema visto desde la esperanza del que llega y ve la vida como una segunda oportunidad. Este, fue un trabajo bellísimo, trabajé con Polaroids, nunca había trabajado con Polaroids, pero mírame, los procesos tecnológicos, analógicos, siempre me han llamado muchísimo la atención, me parecen bellísimos, tienen una magia única, y además que era un formato bastante pequeño que me permitía moverme, y Ok, trabajé con ese tema. Y también estuve en las Islas Canarias, justamente en la costa, donde los africanos llegan este, hacia España, huyendo también de las ok. condiciones sociales de su país. Y estuve haciendo también fotografía, reflexionando acerca del paisaje, pero más bien como un paisaje eh, que se convierte en ese lugar de llegada, un paisaje que no es tan ingenuo, un paisaje que detrás de todo eso hay un mar que se va tragando a las personas, donde desaparecen, donde no llegan nunca. Trabajé con eso también. Y también estuve en el Mediterráneo recogiendo agua y hay una instalación ahorita en el Centro Cultural de Chacao, donde Ajá. hay unos goteros que, donde envaso en esos goteros agua del Mediterráneo. El Mediterráneo es uno de los cementerios más grandes del mundo por la cantidad de Oh, migrantes que han intentado salir a lo largo de toda la historia de la ok. humanidad. Personas que han intentado cruzar de un lado del otro y que a lo mejor nunca lo han logrado. El Mediterráneo debe tener una cantidad de, de cadáveres gigantescas en el fondo. Entonces, para mí el Mediterráneo se había convertido en ese símbolo. Y yo recojo agua del Mediterráneo, la envaso y en pequeños goteros de estos marrones y a cada uno le fue escribiendo una pequeña frase que dice agua, gotas de agua del mar Mediterráneo para calmar el dolor del que ya no está, el dolor del que nunca llegó, el dolor del que más nunca se supo, de la familia, del que falleció, o sea, dando quizás la esperanza o quizás la idea de cura, de cargar con ese dolor y de un, no sé, la idea era pensar en una medicina que te permitiera lidiar con eso, una cosa que no existe además, simplemente Además, una forma de pensarla. Por eso, fíjate que yo trabajo con la fotografía, trabajo con ajá. diferentes medios y esto es una instalación, son pequeños Ok. goteritos. Mira, Pero lo que a pero mí me interesa, más allá de ese objeto, es lo que hay detrás del objeto. claro, tú has dado una vuelta larga. Me estás contando un rato por ahí afuera. Ujú. ¿Te devolviste y por qué te devolviste? Me devolví como. O sea, estuviste trabajando un rato en Europa, pero estás ahorita aquí en Sí. Caracas, en tu casa, ¿no? Sí, estoy en mi casa. No, yo estuve allá porque me gané una residencia artística y la residencia artística tenía un tiempo para Determinado. poder estar allá, Ok. para que pudieran cubrir mis gastos, para ser responsables de mis decisiones, de todo lo que yo hice. Se hizo la exposición, que era como parte del premio, y yo tenía que Ok. volver. Muchísima gente me decía, quédate porque no te quedas si ya estás allá. No, yo No, es la complicado. verdad extrañaba muchísimo mi casa. Sí, te creo totalmente. Nunca he ido a Europa, pero he estado fuera del país por un rato y uno cuando está fuera, a pesar de todo, quiere volver, pues, porque aquí es el patio de uno y uno Sí, sabe cómo se mueve aquí. sí, sí, sí. Mira, vuelve, vamos a pasar de lo artístico un poco a eso que te permite pagar las cuentas del 15 y último, porque lo artístico es difícil de mercadear, pues es complicado de monetizar.
Cuéntame, totalmente. ¿cómo fue ese paso a la fotografía comercial? Cuéntanos, Bueno, realmente. el arte, el arte transgresor tiene un mercado muy específico Sí. y quizás está más dirigido a las personas que ya están consagradas, sin duda, de eso no hay duda. Además que la gente no va a no desea quizás tanto coleccionar algo que le recuerda lo que está padeciendo actualmente. Quizás con el tiempo lo que yo he hecho como obra se convierta en algo que permita entender lo que vivimos en estas últimas décadas. De verdad que pensar en que voy a vivir del arte nunca lo he pensado, pero sí he pensado que es una necesidad que va más allá de mi propia existencia, una necesidad que está dentro de mí, una necesidad de comunicarme, de gritar y y de no volverme loco. Y siempre me acuerdo de Nelson, que Ah, él oh. dice, yo no voy a terapia porque yo hago arte y yo puedo sacar todos esos demonios y volverlo otra cosa. Yo pienso exactamente lo mismo. O sea, es sumamente difícil vivir y además asimilar todo ese tipo de temas que me ha tocado trabajar como artista, pero me ayuda muchísimo a lidiar sobre temas delicados como ciudadano, simple y llanamente Claro. como ciudadano de este país. Ahora, Ah, ahora saltamos a la otra faceta. Como claro. artista siempre tuve ese conflicto, o sea, el artista siempre tiene el conflicto de venderle el alma al diablo. Y, o pensar en el antagónico, si eres fotógrafo, eres artista, la parte comercial es así como que, ajá, y esto es como venderle el alma al diablo, y por eso pasó muchísimo tiempo antes de que yo decidiera trabajar como fotógrafo comercial y creo que fue una de las mejores decisiones además. En la pandemia, que además me lo hiciste en una de las preguntas, la pandemia fue un Sí, antes y un eso después. va un poco más allá. Adelante. La pandemia fue un antes y un después. En la pandemia tuve muchísimo tiempo solo, pasándola muy mal, eh, pensando en cómo hago yo para mejorar mi calidad de vida, porque la verdad es que fue un momento sumamente difícil. Cuestioné muchísimo la docencia, porque con eso no podía hacer absolutamente nada dentro de mi casa, con los ingresos de la docencia. Y dije, mira, no, Jesús, ya tú tienes que hacer algo ahora o te acostumbras a vivir como estás viviendo. Y la verdad es que yo he sido sumamente inquieto. Y decidí empezar a construir un portafolio comercial Ok. desde mi casa, haciendo cosas, investigando, porque es como abrir otra puerta totalmente diferente. Yo digo, tengo las herramientas, tengo el equipo, tengo el conocimiento, ok, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar aquello, voy a ir viendo en qué soy bueno, hasta que fui dándole forma a mi estilo comercial que gracias a eso te puedo decir que es de lo que vivo. Y es sumamente difícil decirlo. Vivir de la fotografía en este país es sumamente difícil, pero de eso vivo. No vivo de la docencia, no vivo del arte, no vivo de otras cosas, aunque uno aquí tiene 4 o 5 trabajos, es normal. Los Oh, ingresos sí. docentes Doy son fe. muy pocos. Es normal, el venezolano está acostumbrado a tener 5 trabajos, a hacer 5 cosas, 6 cosas. Doy Adoro la docencia, la amo, de verdad que mi plan era quedarme como profesor universitario y sacar doctorado y publicar artículos y ir a congresos y formarme hasta todo. Pero no, simple y llanamente no podía. Tenía que hacer algo con lo que yo sabía y dije, bueno, voy a tener que Ah, empezar. yo me sumo en ese sueño, yo también quería eso. Sí, no es, no, Yo hay que también ser quería eso. realistas. Hay que Oh, ser realistas. pragmático, claro. Hay que ser realista. Entonces, tengo mi trabajo docente, soy profesor de la Universidad Nacional Abierta, soy profesor ordinario de la Universidad Abierta, porque además pasé por toda esa fase difícil de los exámenes y toda la cosa. Pero yo no Ah, vivo de eso. tú eres profesor titular en la UNA. Sí, ordinario, o Oh, sea que soy fijo, pues, que ya soy personal fijo. claro, pero estás en Sí, el escalafón. sí, ya estoy en la parte de los escalafones, sí. Y Que eres ahí ya, debe ser profesor, se llama adjunto, no. Uno empieza como auxiliar docente y después ujú, bueno, pasa a... son como 4 o 5 escalafones, la verdad es que nunca me lo sé.
pero ya yo debo estar como en el segundo escalafón. Ya debo estar en el segundo escalafón. Pero bueno, la universidad está allí, es como esa relación que no termina de consolidarse, pero tampoco termina de cerrarse, en la espera de que las cosas quizás que puedan mejorar, pero se me van a ir los años en ese proceso. Yo dije, no, yo tengo que hacer algo. Decidí empezar a construir ese portafolio comercial, como te digo. Yo soy muy bueno haciendo videos, soy muy bueno editando videos, tengo una persona creativa, o sea, toda esa parte creativa artística que tengo años y de la que hemos hablado muchísimo ahorita, me la traje hacia mi trabajo comercial y me ha ido de maravilla, me ha ido genial. Soy sumamente creativo, siempre aporto ideas a muchísimos de los clientes que se han quedado conmigo, se quedan por eso, porque siempre estoy aportando, siempre estoy pensando cómo mejorar, O sea, siempre tú estoy podrías decir que inventando. para ti la pandemia fue un momento de cambio, La pandemia fue el de momento reconstrucción, de ir, de estar reinvención. en lo más bajo y decir, yo tengo que volver a subir. Así de simple, sin que me quede nada por dentro, porque muchísima gente no lo va a admitir. A mí me pasó lo mismo. Estuve en Qué lo bien. más bajo y ya era, ya tenía una maestría, tenía diplomados, tenía un montón de estudios y decía, cuestioné toda mi vida hasta ese momento y dije, no, el único que puede hacer algo soy yo mismo. Así que me voy a poner a trabajar en esto, tengo el tiempo suficiente para estudiar como loco, desde mi casa, estudiar, meterme aquí, meterme allá, hacer práctica, hasta que empecé poco a poco a construir eso que la gente ve actualmente. La gente siempre va a ver la punta del iceberg. Mira, La gente siempre va a ver esa punta. te voy a hacer una pregunta que no está en ninguna parte, pero que sé que con esto que estamos conversando debe entrar. La especialización es necesaria para ganarse la vida como fotógrafo. O sea, tú no puedes ser fotógrafo de todo. Deberías ser No, fotógrafo especialista en absolutamente. algo. Absolutamente. Yo creo que es imposible que pueda ser fotógrafo de todo, porque es que además, siempre se lo digo a mis estudiantes, la fotografía es como un árbol con muchísimas ramas y cada quien va a decidir hacia qué rama va a ir, ¿ok? No podemos pensar que tenemos la capacidad de cubrir o de hacer todo ese árbol porque es imposible, la vida simple y llanamente no nos va a alcanzar. Y lo ideal es que tú te enfoques en una rama, en una dirección y que te especialices para que el resultado sea lo mejor posible. Yo sí lo creo, yo sí lo creo. Y hay uno de mis profesores, Iván Amaya, que también es un fotógrafo increíble, que siempre decía, mira, si un fotógrafo es bueno en un área, es maravilloso. Ahora, si lo hace en dos áreas, ya es increíble, o sea, ya está en otro nivel. Piensen en un área, piensen en lo que les gusta y piensen en especializarse y volverse bueno en eso. ¿Por qué? Porque cada género fotográfico tiene una complicación diferente, tiene un equipo diferente, tiene una manera de hacer las cosas diferente, tiene un enfoque diferente y tú tienes que aprender a pensar de esa forma. Entonces, si vas saltando de aquí a allá, nunca vas a poder realmente especializarte, te vas a quedar en la capa superficial del aprendizaje y nunca vas a adentrarte. Un científico dura toda la vida trabajando en un tema para volverse especialista. ¿Ok? Oh, Porque doy no podemos fe, hacer eso. vivo con una. Mi Ah, qué esposo es bueno. científico. Es Mi PhD. pareja también es científico, sí. Mi pareja también es científico y lo entiendo totalmente. Ellos viven aprendiendo de eso. Entonces yo digo, hay que tomar de esa disciplina lo mismo. Entonces, pensar, yo actualmente soy fotógrafo de producto y de modelo con producto. O sea, es lo que además me Oh, encanta, me fascina, lo disfruto de una manera. O sea, estoy haciendo algo que me permite vivir y que disfruto de la mejor forma posible. oh, me imagino, porque una de las cosas de la fotografía es que si no es divertida, no tiene sentido hacerla. No, no, no. Y además que siempre he Si oído de no los te, trabajos divi- que son tediosos. si no te diviertes, mi pana, no tiene sentido. Pero ninguno, Totalmente, totalmente. He tenido ninguno. que renunciar aquí, honestamente, contigo, modo revelación y después de relajarme un poquito, gracias al rol. He tenido Qué que bueno. renunciar a clientes porque
han afectado ese proceso. Para mí, independientemente de que eso me genere ingreso, que es importantísimo y para mí es fundamental que me permita vivir, independientemente de lo que se quiera el cliente, yo necesito disfrutarlo. O sea, para mí es como sentirme increíble, sentirme vivo, ver los resultados. O sea, yo te voy a entregar un producto, es verdad, pero yo estoy disfrutando de mi trabajo porque necesito que sea así. Y porque en esas fotos que yo te estoy haciendo a ti, independientemente de que tú me estás pagando, esa alegría, esa felicidad también se va a notar. Se va a notar en la calidad, se va a sentir diferente y yo creo que eso es fundamental. Si trabajo incómodo, si trabajo molesto, si trabajo mal, el trabajo no va a fluir, porque los trabajos creativos son así. O sea, es una forma de alinearse entre la mente, la creatividad, el corazón, para que fluya. Y es un trabajo sumamente menospreciado. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que los clientes no ven y no entienden. Ellos nada más piensan que necesitamos entregarle lo que ellos pidieron y ya. No, y para mí es fundamental que todo mi equipo de trabajo esté cómodo, que todos estemos disfrutando, que todos estemos bien. Hay clientes que se han involucrado en la producción y ven cómo funciona y les ha cambiado quizás esa manera de ver. Para mí es genial que eso pase porque entienden muchísimas cosas, que es lo que, perdón, yo llamo la parte invisible de la fotografía. Los clientes ven el producto y ya, pero no ven todo lo que hay que hacer antes, durante y después para yo poder entregarte un material de calidad. Oh, sí, Un trabajo, verdad, es un trabajo. verdaderamente. Mira, qué maravilla. Hay otra pregunta, yo creo que ya vamos a terminar las preguntas formales de aquella. ¿Tú te imaginas haciendo algo que no fuese fotografía? Actualmente no. O sea, yo creo que, Sí. de hecho, yo me estoy proyectando ya como un negocio más formal. O sea, dirigiendo campañas, dirigiendo a otros fotógrafos, dirigiendo. Yo no me imagino haciendo otra cosa que no sea lo que estoy haciendo porque es algo que amo. No me lo imagino, no me imagino haciendo otra cosa. O sea, o enseñando sobre fotografía o haciendo fotografía. O enseñando sobre audiovisuales y video, que me encanta, o haciéndolo. Es lo que me encanta. Es lo que me Jesús, encanta, sin duda. si tú tuvieses en este momento 19 años, para no ponernos con 17, pues, para decir que, porque tengo que ser sincero, la fotografía, como a mí me tocó aprenderla, fue un desmadre maravilloso, un desmadre total, pero ahí hasta me reconcilié con la educación. Yo venía a odiar el liceo y entro a la Escuela de Artes Visuales y digo, wow, esto es estudiar, qué divertido. Y después me meto en el pedagógico, que era muy exigente, pero digo, wow, qué divertido. Cuando uno empieza a disfrutar realmente lo que hace. Si tú tuvieses en este momento 19 años, pero por un misterio del universo supieras todo lo que sabes ahora, ¿qué le Wow. recomendarías a otro joven que quiere entrar a la fotografía ahorita? Cuéntanos. Bueno, lo mismo que le recomiendo a mis estudiantes, independientemente de la edad que tienen, porque además, como estuve muchos años dando clases en el diplomado en fotografía, tenía muchos chicos muy jóvenes, de 17, 18, 19, y también tenía personas de 50 y 60. O sea, yo tuve alumnos muy diversos y era fascinante. Y la energía y la generación era totalmente diferente. El que tenía 30, 40, entendía que el proceso de aprendizaje iba por fases, iba poco a poco. Mientras que los chicos que tienen 17, 18, 19 querían aprender todo en 2 días, en 3 días. Entonces estaban Oh, frustrados porque no podían hacer la foto que ellos soñaban en una semana y eso no funciona así. ¿Qué les podría yo recomendar a un chico de 19 años que está empezando a hacer fotografía? Que estudie, que se forme, que practique, que se equivoque todas las veces que pueda. Eso lo va a ayudar muchísimo y que entienda que equivocarse también es parte de su proceso, porque además puede que te equivoques y te frustres y lo abandones. No, equivócate, hazlo mal, dáñalo y vuélvelo a hacer y piensa, ¿cómo lo hago bien? Eso es lo que le recomendaría. Fórmate bien,
lee, revisa sobre arte, ve pintura, vea las exposiciones, educa tu ojo, educa el gusto para que tu trabajo poco a poco vaya refinándose y que visualmente tenga esa belleza que poco a poco va a ir teniendo. Eso no va a pasar de un día para el otro, porque a mí me pasó muchísimos años para conseguirlo. Es así. O si yo tuve 30 años 30 no, mentira, 20 para decir que fue hace un rato, porque así como te conté por el aire que yo tenía 10 años fuera del roster, yo creo que la última boda que fotografié, la fotografié en el 2013 o 2014. Yo ya había decidido nunca más hacer una boda porque yo veía mis fotos y decía, bueno, sí, son muy buenas, pero qué horrible que solo salgan maravillosamente las fotos de la gente que me cae muy bien. Eso no es profesional. Y entonces ahí descubro que además yo tengo un problema, y es un problema serio, pues, porque no me gusta la gente que no conozco. Pero siempre eso se notaba en las fotos y decido nunca más hacer una foto de boda. Claro, ahí vas a perjudicar a un montón de gente. No, 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 Imagínate. todos salían bellos y todos muy bien, porque uno se sabe todos los trucos del oficio. Yo empecé en esto en el 92 o el 93, siendo asistente de iluminación de un fotógrafo que se llama José Miguel Martín. Y o dos o tres fotógrafos más en Maracay. Hace rato hablábamos de Wilson Prada. Wilson es mi pana y un montón de gente. Pero decido que yo estaba haciendo la cosa de modo mecánico. Resulta que yo lo que me divierto horrores es en trabajo documental. Y Claro. viví de eso por mucho rato hasta que, bueno, llegó la Venezuela que tenemos y ya eso no es para vivir de eso. Pero por Difícil, muchos años claro. viví de eso y no llegué al nivel de Nelson Garrido, pero me divertí horrores. Me bebí la mitad del estado de Aragua haciendo fotografías en todo el estado de Aragua. Eh, qué maravilla haberte tenido aquí conmigo hoy, qué bueno conocerte, mi pana. Qué bien saber que yo no estoy tan desencaminado en muchas cosas. Dijiste, no te dije qué, pero tú andas en mucha onda de la misma que yo ando. La onda de la bronca, de la elegancia de la imagen, de decir cosas y de verdad te aplaudo por eso. Qué bueno que hayas sido docente. Yo fui docente también por mucho tiempo a nivel universitario y ya ando en otra onda también. Sí, por favor, por favor, por favor, si que hay alguien que haya llegado hasta acá, molesten al pana para que les abra un curso virtual, porque este pana es oro en polvo y tienen que sacarle punta. Mira, cuando hago publicidad en redes sociales sobre Ajá, mi servicio, ajá. la mayoría de la gente me escribe para que les dé curso en vez de escribirme para la información de la foto. Es una Bueno, locura. Yo chamo, decía, pero ¿será que estoy haciendo la publicidad como mal? Porque es que estoy buscando una cosa y aparece otra. Y es que no, eso es además lo que, estoy de eso es lo, vacaciones como docente, necesito como respirar un poco y dedicarme a otra cosa para eso, cuando tenga esa proyección tener mi espacio para dar mi clase yo mismo. eso lo que significa es que tienes un poco de alumnos felices que les cuentan a otros, mira, este Sí, es el pana, ¿viste? Este es el pana del que te conté. Así que tengo muchísimos míralo, alumnos increíbles. míralo entre tus posibilidades comerciales. Tienes mucho que contar. No solo eres un colega, sino que sé que además tu visión debe ser bien distinta y bien interesante. Me encanta que la rebeldía esté dentro de tu temática, porque si algo que tenemos nosotros los fotógrafos, aunque a pesar de que nos negamos a decir esa vaina, la verdad es que los fotógrafos somos intelectuales y como intelectuales, a pesar de que no hablamos con palabras, hablamos con imágenes. Y la Difícil de ser rebeldía, también. es complicadísimo. Otro día conversaremos y te hablaré como profesor de castellano y medio especialista en lingüística, lo complicado que es entrarle a eso, a pesar de que a ti te parezca simple, es muy complicado. Pero que la rebeldía exista y con la elegancia tal de que estemos hablando tú y yo y no nos hagan tuntún, ya eso es para aplaudirlo. Qué bueno haberte tenido acá.
Repito, lo dije fuera del aire, pero ahora lo voy a decir en el aire. Notas fotográficas es tu casa, mi pana. Mis Gracias. recursos son tus recursos. Lo que tú inventes, cuéntamelo que yo te ayudo para que la gente sepa en qué Estuvo movida genial la andas. conversación, de verdad que sí. Mira, no, yo supremamente agradecido contigo porque te has tomado esta hora y tanto para dedicarla a hablar gamelote seco conmigo, pero no es gamelote seco, ya acabas de quedar la historia del país, qué felicidad haberte conocido, Briseño, este, Jesús Briseño, qué gracioso, yo tengo un par de primos que se llaman Jesús Briseño, obviamente, y por una anécdota chiquitica antes de terminar, eso de Briseño, que no somos primos ni nada, yo hablé la semana pasada con el maestro Vasco Cinetar, que era así, yo, sabes, el fan absoluto de Vasco desde los 90 y que por fin el pana me atiende el teléfono y me diga, hola, ¿cómo estás, Briseño? Qué bueno. Y el pana lo primero que me dice es, tú eres Briseño, ¿tus Briseños son de dónde? Del Táchira. Y yo, bueno, sí, mis tatarabuelos eran del Táchira y mi tatarabuelo está en el diccionario de empresas polar. Oh, y el tipo dice, coño, entonces somos primos. Y ha sido muy gracioso porque descubrir que eres un primo quinto, una vaina así, según él, y que tenemos aparte un antepasado, varios antepasados comunes, es muy gracioso. Y dice, ah, yo entiendo mi manía de la foto y mi manía de mi abuelo, que mi abuelo, espero que esto lo vea alguno de mis tíos alguna vez y digan, coño, sí, vamos a darle la cámara a José Ramón, que la está pidiendo, yo quiero la mini Roley de mi abuelo y ellos la tienen encaletada en algún lado y yo la quiero para mí, pero bueno, no importa. El cuento es que Vasco Cinetar descubrió que éramos primos, pero no importa, eres amigo de la casa, yo te puedo considerar primo si tú quieres, mi pana, un placer haberte tenido acá. Nos vemos mañana, mañana no, sí, mañana, esto que conversamos hoy está va a estar en YouTube y la semana que viene, el miércoles, aparecerá en mi columna de correocultural.com. Muy agradecido, Buenísimo, buenísimo. Gracias, José felicitaciones Ramón. por tu trabajo, mi pana. Muy Gracias. agradecido porque hayas estado aquí conmigo, pero tú no tienes ni idea de cuánta felicidad me da hablar con un pana como tú que está claro en lo claro y que anda buscando su vuelta y qué maravilla que ya estés aquí. Un placer, mi pana. Feliz Muchas noche, gracias. gracias por Feliz todo. noche, feliz fin de semana a todos. Muchas gracias. Recuerden, compren los libros que están aquí, que salieron aquí. Nos vemos, mi pana. Cuídate. Un placer.